La actualidad geopolítica que no nos da tregua, ni un momentito de descanso tenemos. La semana está marcada por Davos, por el Foro Económico Mundial, que casi podríamos decir foro geopolítico mundial, porque se ha hablado más casi de geopolítica que de economía, aunque ya sabemos que todo está muy entrelazado. Venimos de la resaca del discurso de Donald Trump. Hoy Zelensky ha tenido su momento con duras críticas, un tono de dureza hacia Europa y su incapacidad para garantizar incluso su propia seguridad, pero también su incapacidad para avanzar y para marcar territorio. Y bueno, también estamos vigilando de cerca lo que sabemos, o más bien lo que no sabemos, de ese supuesto acuerdo o marco para un acuerdo sobre Groenlandia. Íñigo Petit, CEO de Iden Global, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, enseguida nos acompaña Iván Campuzano, pero Íñigo, yo te lanzo ya la... Bueno, sí, ya me dicen que está con nosotros Iván Campuzano, economista. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros otro día más. Muchísimas gracias. Bueno, como decía Davos, Groenlandia ha sido el foco de atención en Davos, aunque ya empezamos a hablar de nuevo un poco de Rusia y Ucrania, fuertes críticas de Zelensky sobre Europa. Bueno, Donald Trump también se movió un poco, podríamos decir, en esa misma línea. Íñigo, respecto a Groenlandia, respecto a lo que no sabemos. Lo que sabemos es que Dinamarca y la propia Groenlandia no saben nada al respecto, no tienen detalles. Kaja Kallas, la alta representante europea, también ha dicho en el marco de la reunión que están teniendo los líderes europeos hoy en Bruselas, también ha dicho que no sabe absolutamente nada. Bueno, curioso, ¿no? Esto ya no nos suena familiar, lo de que los actores principales no formen parte de las negociaciones, conversaciones hacia un acuerdo en sí. Demasiado familiar, quizás. Bueno, es el juego de Donald Trump. Donald Trump es la forma en la que está haciendo política, tanto a nivel nacional como internacional, aunque es verdad que a nivel nacional está siendo mucho más expeditivo a la hora de tomar decisiones y llevar a la acción sus palabras, ¿no? Pero a nivel internacional, pues Donald Trump se ha caracterizado, sobre todo durante todo el año pasado, por lanzar gran cantidad de lo que conocemos en España como globos sonda, ¿no? Y en ese marco es donde yo meto este acuerdo, este supuesto preacuerdo, bueno, una especie de reparto de unas tierras de las que no son soberanas ninguno de ellos. Pues claro, es normal, ¿no? Entender pues las posiciones que esto ha despertado pues en los propios daneses, etcétera, ¿no? Es una forma de hacer política internacional que, bueno, ya lo hemos visto con el ataque a Venezuela, que uno puede estar más o menos de acuerdo con el fin último que persigue Donald Trump, pero está claro que las formas pues no han sido las adecuadas, ¿no? Y saltarse una serie de normativas internacionales, pasar por alto organismos internacionales a los que tú mismo perteneces, pues es algo bastante novedoso, sobre todo cuando lo hace un país como Estados Unidos. Al final creo que Davos y cualquier otra organización de este estilo se han convertido en un termómetro del resto de los países del mundo de a ver por dónde viene Donald Trump, lo cual pues quita todavía más peso a este tipo de reuniones que ya han tendido históricamente a estar descafeinadas y a ser más un generador de titulares, más que un generador realmente de cambios reales en el mundo, ¿no? Y ahí es donde Donald Trump está desenvolviendo su papel, pues, en mi opinión, con mucho éxito. Está consiguiendo que todo el mundo hable de lo que él quiere, cuando él quiere, que no se hable de aquello que no quiere. No podemos olvidar que tiene entre manos la negociación Zelensky-Rusia, tiene la situación de Venezuela, todavía queda mucho por resolver en la Franja de Gaza, Israel, etcétera, que tienen muchos frentes abiertos, pero él quiere que hablemos de Groenlandia, y estamos hablando de Groenlandia. Entonces, ese tipo de actitudes le sirven no solo para conseguir una posición que considera estratégica militarmente, sino para reforzar el discurso que ha tenido durante los últimos meses respecto a Europa. Un discurso con el que solo se puede estar de acuerdo, porque es evidente que Europa habla mucho, quiere tener mucho peso, pero a la hora de poner el dinero para tener ese peso, pues no estamos al mismo nivel que nuestras palabras, ¿no? Y Donald Trump pues lo hace saber. En fin, en mi opinión, creo que hay otras formas de hacer las cosas, aunque su objetivo
no me parezca mal el de tener una OTAN más igualitaria, más fuerte, en el que todos los participantes pues aporten de forma justa, ¿no? Y equilibrada, ¿no? Por lo tanto, ese fin puede estar bien. Las formas que tiene Donald Trump de hacer política internacional creo que son un error, ¿no? Y este tema pues puede traer todavía mucho debate. Creo que no va a llegar la sangre al río, permítase la expresión, pero debate vamos a tener para rato. Desde luego, y cuando decías, Íñigo, que está consiguiendo, ¿no?, que todo el mundo hable de lo que él quiere, cuando él quiere, y de hecho, incluso como él mismo quiere, me recuerda pues a lo que ya nos adelantaba Steve Bannon, su ex asesor, que decía pues es el claro ejemplo de su estrategia de inundar la zona, ¿no? De hecho, incluso cuando llegó a la Casa Blanca, que se ha cumplido un año esta misma semana, ya estamos en el año 2 de este segundo mandato, ya de forma oficial, hablábamos mucho de esto. Llegó a la Casa Blanca y empezó a inundarlo todo de muchos temas. Ahora es verdad que vamos oscilando, pero hay muchos frentes abiertos y nos da la sensación también de inmediatez, de urgencia, pero a su vez de caos, de que está todo revuelto y que vamos saltando de un tema a otro. Una vez finalice Groenlandia, pues volveremos a Rusia y Ucrania o a Oriente Medio, o de nuevo tendremos una amenaza arancelaria. Quiero decir que vamos saltando de emergencia en emergencia, ¿no? Iván, respecto al acuerdo de Groenlandia, Donald Trump, bueno, en su estilo, ¿no?, lo publicaba en Truth Social, decía que era un marco acuerdo, no un acuerdo formal, el marco de un acuerdo al que había llegado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien, por cierto, también ha sido bastante dócil, bastante, podríamos decir, con una actitud bastante sumisa en Davos respecto a Donald Trump, si se me permite esa expresión. Pero claro, por un lado, ¿qué puede contener este marco de acuerdo? Porque detalles no se conocen muchos, más allá de frases sueltas que haya podido lanzar Trump en algún punto. ¿Y qué puede suponer para Dinamarca y Groenlandia, teniendo en cuenta que, pues insistimos, que no han estado allí, que todavía desconocen los detalles? ¿Puede tener algún tipo de validez o viabilidad en este sentido? Iván, no te estamos escuchando, te estamos viendo pero no escuchando. Vamos a probar. Ahora sí, sí, ahora sí. Todo tenemos que marcarlo, como bien decía Íñigo, al final en la retórica habitual que tiene Donald Trump, que ya nos tiene que tener acostumbrados. Y es que lo raro es que todavía nos sorprendamos de la realidad. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene es un problema en casa, un problema doméstico, un problema que en tan solo unos meses puede que sufra un impeachment e incluso puede que le quiten parcialmente parte de sus poderes presidenciales. Es decir, que realmente está en una situación muy complicada, por mucho que intente vender que ha abaratado la gasolina a los americanos. ¿Por qué? Porque hay otros problemas del día a día que muy difícilmente tiene capacidad de resolver. Por otro lado, al final, esto de buscar un enemigo externo no es nuevo. Ya lo hemos visto con otros países, lo hemos visto a lo largo de la historia, que esto no es nada sorprendente. Es lo mismo que le ha ocurrido a Putin con Ucrania, es lo mismo que le ocurre a China con Taiwán. Siempre vamos a buscar un enemigo externo. Esto mismo también lo hemos escuchado en muchos países de Hispanoamérica con el famoso imperialismo español, ¿no? Es decir, quién nos viera y quién nos ve ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto ya está más que trillado, esto es una realidad. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Pues yo creo que ya muchos expertos y muchos analistas lo han dicho a lo largo, pues, de los últimos años y de los últimos meses con mucha entereza. Al final, Donald Trump no es el presidente de Estados Unidos que le preocupe Groenlandia por primera vez. En este caso, Groenlandia ya tiene un acuerdo desde la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos para que pudiera disponer de ella totalmente a la hora de poner nuevas medidas defensivas. Si lo que Trump pretendía era poner nuevas medidas defensivas, lo que ha planteado, ¿no?, de esa cúpula dorada, porque a él le gusta el dorado, ¿no? Parece un fetiche que tiene con el color, pues en este caso podía haber planteado, ¿no?, ampliar el escudo antimisiles, nadie le hubiera dicho que no. Si hubiera querido ampliar la base de submarinos, que era una de las cosas que más le preocupaban respecto al posicionamiento ruso, pues podía haberla construido, nadie le hubiera dicho que no. Y luego el tema de las materias raras, que parece que es un tema que siempre se cuela en las conversaciones de Trump. Tenemos que recordar que en esa zona, digamos que solamente existen dos minas y que además funcionan temporalmente, no funcionan todo el año y su rentabilidad es escasa, prácticamente tirando a nula. ¿Por qué? Pues porque debido a precisamente, ¿no?, las condiciones climatológicas, la dificultad de acceso en el terreno, etcétera, 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 no hay ninguna empresa, ni siquiera las más grandes americanas, que pudieran buscar una rentabilidad ahí. De hecho, también
añadir una cosa más. Si Estados Unidos lo que pretendía era hacer uso de esas materias raras, simplemente sus empresas, ya que son dos mercados que tienen perfectamente cohesión entre ellos, como es el mercado europeo y el mercado americano, los americanos podrían haber invertido directamente a través de sus empresas. No necesitaban la intervención de Donald Trump. Si esas empresas americanas, pensando en Barrick Gold, pensando, por ejemplo, en una minera de oro, pues podría haber invertido. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no hay nada que se pueda encontrar en Groenlandia. Y luego, si vamos al tema de seguridad, como bien he mencionado, tenía total y libre disposición. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final acabamos encontrándonos que Donald Trump pretende acabar con el multilateralismo asistiendo a foros multilaterales, creando acuerdos multilaterales con organizaciones paralelas con, casualmente, ¿no? Fíjate qué casualidad, como anécdota, que ese grupo que acaba de crear como un Consejo Mundial por la Paz, pues hay 10 países que tienen vetado el acceso a sus ciudadanos a los Estados Unidos y, sin embargo, forman parte de ese acuerdo donde Trump es presidente, ¿no? Entonces, nos encontramos pues realmente con una situación cuanto menos dantesca y que, además, de hecho, intenta pretender hacer lo que ya puede hacer en la ONU, en otros organismos. No sé, al final es que es todo muy complicado y sobre todo en Davos, cuando no crees en el multilateralismo, no crees en la Unión Europea, no crees en los aliados y no crees en los bloques, ¿qué haces asistiendo al principal foro económico mundial multilateral? En fin, un absurdo tras otro. Bueno, y de hecho también a quien hemos visto aparecer por primera vez, a pesar de que ha sido un gran crítico de Davos, ha sido a Elon Musk. Sorprendente también, cuanto menos, que una persona que haya sido tan crítica haya aprovechado también el escaparate mundial que ofrece el foro. Ojo, que no digo que no deba estar que no deba haber críticas sobre ello, porque las hay, y sobre todo cuando el tema era la sostenibilidad, pues desde luego no era muy sostenible asistir al foro de Davos, pero es verdad que es algo que llama bastante la atención, y sobre todo el despliegue y quiénes son quienes participan allí y por qué. Respecto a la dureza de Zelensky, ¿os ha sorprendido escuchar las palabras de Zelensky hacia Europa? Bueno, ha dicho que probablemente ya hay unos documentos que acercan, ¿no?, hacia un acuerdo entre Rusia y Ucrania, aunque la cuestión territorial no se ha abordado, así que yo no sé muy bien hasta qué punto podemos ser optimistas cuando el principal escollo sigue siendo un gran obstáculo. Pero ¿cómo leéis, cómo interpretáis las palabras de Zelensky hacia Europa, Íñigo? Yo creo que ha tardado mucho. O sea, al final la guerra en Ucrania se ha extendido en demasiado tiempo y creo que ha sido hasta suave y ha tenido muchas opciones durante estos años de ser mucho más crítico, incluso como para sentirse abandonado o dejado de lado. Es perfectamente válida esa crítica, y Europa, pues la realidad es que la historia no le va a recordar, no nos va a recordar por el papel que hemos asumido en este conflicto, ni por haber hecho mucho para resolverlo. La realidad es que los conflictos de intereses son muy grandes. Pues el gas ruso, el miedo a una escalada bélica mayor, el cuidado de las relaciones diplomáticas futuras, bueno, pues demasiados condicionantes que han hecho que Europa pues haya tenido un papel realmente tibio, únicamente pues algo más reforzado en estos últimos tiempos. De hecho, la prueba está en que Zelensky, pues con quien parece ser que se va a sentar mañana y pasado, si no he leído mal, es con Estados Unidos, y principalmente con Estados Unidos, que es el que está llevando, el que realmente tiene línea directa con Moscú, el que también ha demostrado tener el valor de decirle al presidente ruso las cosas como son, y no me extraña que Zelensky tenga este papel. Yo, si fuera él, sería mucho más duro, ¿no? Porque vivir pegado a tus vecinos y tener que buscar ayuda en aquellos que ni siquiera forman parte de la Unión Europea, pues hombre, desde luego, pues no genera un sentimiento de pertenencia o de confianza, que es precisamente lo que necesita Europa para ser de verdad más fuerte, ¿no? Así que entiendo perfectamente a Zelensky. Lo que pasa es que yo creo que eso de que la guerra está más cerca
si no es a cambio del territorio que pide Putin, pues parece que va a ser difícil. Putin se sabe poderoso en esa posición, tiene esa sartén, la tiene cogida por el mango y ahora mismo no tiene ningún incentivo a dejar de hacer lo que está haciendo. Cada mes que pasa puede ir ampliando un poco los territorios que puede pedir en esa posible negociación. Así que si no hay una respuesta frontal a los ataques de Putin, pues no creo que este conflicto se vaya a terminar, salvo que los ciudadanos ucranianos renuncien a parte del territorio. Algo que estoy seguro que muchos de ellos se plantean hacer después de tantos años de guerra y un coste pues humano, económico tan elevado, ¿no? Así que bueno, entiendo a Zelensky, empatizo con él, le entiendo perfectamente y también me pegaría más a Donald Trump que a la Unión Europea para resolver el conflicto en mi país. Bueno, es que Europa ha demostrado su incapacidad, hay que ser autocríticos con esto. Iván, tú también entiendes a Zelensky, entiendes esas críticas y por otro lado, si la cuestión territorial no está todavía abordada, pero nos dice que los documentos para el fin de la guerra están listos, ¿qué es lo que tenemos que creer? Bueno, yo creo que, a ver, por un lado, ya se lo dijo Donald Trump a Zelensky, tú no tienes las cartas, por traducirlo al español propiamente dicho. Es decir, que realmente Zelensky lo único que ha podido pedir, hablando igual que él habla claro, yo creo que también tenemos que hablar claros los europeos, él lo único que ha podido pedir es que el mundo simplemente cumpla la legalidad internacional. Es decir, si nosotros creemos, desde como somos europeos, en los acuerdos multilaterales y creemos en un orden internacional basado en reglas, lo que tendríamos que hacer era apoyar a Ucrania. Ahora bien, también tenemos que entender que la Unión Europea no tiene ninguna obligación de mandar más allá ningún tipo de ayuda económica ni ningún tipo de ayuda militar. Es decir, que al final los acuerdos de la Unión Europea solamente son vigentes para la Unión Europea. De hecho, el único país que se había comprometido con Ucrania precisamente a ayudarle militarmente era Estados Unidos, después de los acuerdos en los cuales, después de la disolución de la Unión Soviética, ellos cedían el arsenal nuclear fronterizo que tenían después de la disolución. Es decir, que el único que moralmente, legalmente, tendría que haber actuado militarmente era Estados Unidos, los cuales son los únicos que le han mandado, podríamos decir así, una gran cantidad de armamento, una gran cantidad de dinero, pero no han puesto ningún soldado encima del terreno. Los europeos hemos hecho lo mismo y, de hecho, si nos vamos a las cifras del conflicto, que siempre, yo sé que a Donald Trump le encanta venderlo, pero no es la realidad, los americanos, es cierto, han puesto mucho armamento, pero la mayor parte de la guerra de Ucrania se ha financiado a través de fondos europeos. Hemos vuelto a liberar 90 billones de euros literalmente para pagar la guerra de Ucrania. La reconstrucción, que ya sabemos que va a ocurrir antes o después, se va a financiar principalmente con fondos europeos. Y la adhesión de la Ucrania que quede, si es que queda una gran parte después de la cesión de terrenos, que probablemente le toque hacer a Zelensky, quiera o no, por lo menos el Donetsk y Lugansk, que ya estaba, creo que prácticamente claro, va a ser a costa, en este caso, de una adhesión a la Unión Europea de una forma u otra por parte de Ucrania. Entonces, yo creo que, igual que le dijo Trump a Zelensky que él no tiene las cartas para negociar, los europeos le tenemos que decir lo mismo. Al final, nosotros también tenemos que velar por nuestros intereses y tenemos que velar por, en este caso, nuestros objetivos. Ucrania, por supuesto, ha sido una desgracia en vidas, una desgracia en un conflicto que jamás tenía que haberse celebrado. Ahora bien, tampoco puede echarnos en cara a los europeos que le hayamos pagado la fiesta, que se la hemos pagado, le hemos pagado la guerra, que se la hemos pagado. Y, por supuesto, también lo que tenemos que tener en cuenta, si los europeos no nos hubiéramos puesto de parte de Ucrania y hubiéramos decidido seguir recibiendo el gas ruso, a día de hoy Ucrania no existiría como país, sería simplemente una anotación al pie de página. Entonces, ¿hasta qué punto Zelensky puede llegar a acusarnos a los europeos de nada? Sobre todo incluso desde el punto diplomático, en el cual los americanos son los primeros que le han golpeado hasta la extenuación. Pues esa es una pregunta clave, ¿no? ¿Hasta qué punto Zelensky puede acusar a Europa en esos términos o se puede dirigir en esos términos? Es interesante también hacer esa lectura y nos queda poquito, así que voy a aprovechar para preguntaros, ya que se ha cumplido el primer año de mandato, de segundo mandato de Donald Trump, si me tuvierais que resumir en unas frases cómo ha sido este primer año y qué esperáis para este segundo. Íñigo, te doy minutito y medio, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es una pregunta complicada. Hombre, te diría que lo que creo que más está definiendo a Donald Trump, y creo que tiene doble lectura,
es transformación. Está transformando completamente las relaciones comerciales internacionales, las relaciones diplomáticas y en cierta medida las relaciones de poder. Y lo está haciendo tanto interna como externamente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y es lo que creo que nos espera este 2026, que esto va a generar muchísima incertidumbre, sobre todo a nivel político, geopolítico, como queramos leerlo, y eso pues no es bueno para los negocios en general. Esperemos que un empresario como él sepa encontrar el punto medio entre generar incertidumbre y a la vez un entorno macroeconómico favorable para el comercio. Bueno, el punto medio, la balanza, mucho le estás pidiendo, yo creo, a Donald Trump, Íñigo, porque lo de estar balanceado, no sé yo si, No va porque con ya él, vimos no que va con él. vimos que incluso con el término de la balanza comercial tampoco entendía mucho lo que era una balanza, ¿eh? Iván, ¿cuál sería tu perspectiva? Pues fíjate que yo utilizaría una de las palabras que utilizaba Íñigo al final, Ujú. incertidumbre, ¿no? Porque está claro que ha Sí. cambiado de opinión, simplemente hablando de aranceles, ha cambiado de opinión en cosa de 4 días, 4 veces sobre el mismo tema. Ha situado a Groenlandia en Islandia y viceversa. No sabe ni quién es el primer ministro de un territorio que pretende invadir o por lo menos colonizar, ¿no? Por lo tanto, al final, cuando hay tanto desconocimiento, tanta incultura y, por supuesto, tantas ganas de generar titulares todos los días para evitar la prensa interna, pues yo creo que al final lo que nos acaba es llevando a incertidumbre y sobre todo a un cambio en el orden mundial de las relaciones internacionales. Y yo creo que nos manda un mensaje a Europa muy directo. Estamos solos y creo que el mejor mensaje de todo Davos, si hay una recomendación para los que nos estén escuchando que deberían de escuchar, es el discurso del ministro de Canadá, el primer ministro de Sí, Canadá, que Mark creo que es el Carney. mejor ejemplo para la Unión Europea. Desde luego ha sido muy alabado el discurso de Mark Carney, no es para menos, marca unas líneas muy claras y además, bueno, Mark Carney sabe expresarse, además es conocedor, ¿no? Habiendo sido banquero, ha estado al frente del Banco de Canadá, pero también del Banco de Inglaterra, conoce bien también los entresijos de Washington, de las instituciones en sí, y es una persona a la que merece mucho la pena escuchar y sabe pronunciarse también en líneas muy diplomáticas, muy certero. Pues nos quedamos con esto, por cierto, me quedo también con el tema de la incertidumbre, que por cierto es la palabra con la que Davos definía lo que va a ser 2026. Nos reíamos un poco desde aquí porque cuando no hemos tenido incertidumbre en estos últimos años, pero bueno, era en su informe global de riesgos, el Foro Económico Mundial hablaba de la incertidumbre como clave de 2026 y Kaja Kallas también ha mencionado incertidumbre antes de que se produjera la cumbre que tiene lugar en Bruselas. Así que nos quedamos con esto. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito de tertulia. Íñigo Petit, CEO de IDEN Global, Iván Campuzano, economista, un placer y un abrazo. Un placer.